¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Enrique Carrera Hernández, soy integrante del equipo número 6 del tema tanques elevados. Y yo les voy a explicar la parte 5 y les voy a hablar sobre la norma oficial mexicana NOM 012-SSA1-1000-1993, la cual habla sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y privados. Bueno, eh, como introducción tenemos que son los tanques elevados. Recordemos que los tanques elevados, o que también son conocidos como depósitos de agua, estos se instalan sobre una torre que puede tener distintas alturas. Generalmente son alturas variadas de 10, 15, 20 o hasta 50 metros de altura. Depende el proyecto que se va a realizar. También se ubican cerca del lugar donde el agua o el material líquido se va a utilizar para darles mayor efectividad. Esto puede ser para una mejor gravedad del agua. También tiene una base construida por encima del nivel del suelo que debe ser plano para que no haya riesgo de un accidente, ya sea el desplome de la estructura por la irregularidad del piso. Y bueno, a continuación nos adentraremos a lo que establece la norma. Bueno, ¿qué establece esta norma? Esta norma establece que los límites permisibles de calidad y de tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano se deben de cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados, o ya sea cualquier persona física o moral que la vaya a distribuir, y esta norma se va a aplicar en todo el territorio nacional. Su importancia. Bueno, la importancia de esta norma es para que el abastecimiento de agua para uso y consumo exclusivo humano con calidad adecuada sea fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales. Esto con el objetivo de inhibir las enfermedades y evitar que haya propagación de enfermedades a causa de un mal manejo del agua. También se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus características microbiológicas, físicas, organolépticas, químicas y radioactivas. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Esta norma oficial mexicana establece que los requisitos sanitarios que deben de cumplir los diferentes sistemas de abastecimiento de agua que son para uso y consumo humano, ya sean públicos o privados, deben de preservar su calidad. Esto quiere decir que se debe de tener un buen manejo en la calidad del agua potable. Referencias. Esta norma también hace referencias a otras normas, las cuales son las siguientes. Tenemos la norma AA-108 de la determinación de cloro libre y cloro total del método volumétrico de la DPD ferrosa. También tenemos la norma AA-111 de la determinación de cloro libre y cloro total del método colorimétrico. También tenemos la norma Z-1 del Sistema General de Unidades de Medida, o el Sistema Internacional de Unidades, mejor conocido como el SI. También tenemos la norma Z-13, Guía para la redacción, estructuración y presentación de las normas oficiales mexicanas. A continuación, vamos a hablar sobre algunas pequeñas definiciones que nos van a servir para continuar con la explicación de esta norma. Tenemos el sistema de abastecimiento. Recordemos que un sistema de abastecimiento va a ser el conjunto intercomunicado o interconectado de fuentes, obras de captación, plantas cloradoras, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento y regulación, ya sean los cárcamos de bombeo, las líneas de conducción y red de distribución. La estación de bombeo o rebombeo, esas van a ser las estructuras y equipos de bombeo
que sirven para aumentar la presión del agua con el fin de elevarla a niveles más altos o para mantener uniforme la presión de las redes de distribución. El organismo operador va a ser la instancia responsable de operar, mantener y administrar el sistema de abastecimiento. La línea de conducción e interconexión van a ser las tuberías y accesorios que nos van a permitir llevar el agua desde las captaciones hasta las estaciones de bombeo y hasta los tanques o redes de distribución. La planta de potabilización va a ser el conjunto de estructuras, instalaciones, procesos y operaciones que van a servir para mejorar la calidad del agua. Y la red de distribución pues va a ser el conjunto de tuberías que nos van a servir para llevar el agua hasta el usuario. Bueno, ahora vamos a hablar de las disposiciones específicas de esta norma. Tenemos que las obras de captación, los tanques de almacenamiento o regulación, así como las plantas potabilizadoras y las estaciones de bombeo, deben de protegerse. Estas se van a proteger mediante cercas de mallas de alambre o muros con la altura y distancia suficiente, como se puede observar en la imagen de abajo. También deben de protegerse de modo que se impida la disposición de desechos sólidos, líquidos o excretas y el paso de animales. Como ejemplo tenemos la imagen que está debajo. También deben de protegerse permitiéndose el acceso solamente a personal autorizado, o es decir, a personas que estén capacitadas para llevar a cabo el manejo de las plantas potabilizadoras o de los tanques de almacenamiento. También deben de protegerse de contaminación exterior debida a escurrimientos o infiltraciones de agua o de diferentes vectores mediante las siguientes especificaciones. Tenemos como ejemplo la losa de concreto, las cunetas, contracunetas o canales de desviación con la capacidad suficiente. Estas van a estar ubicadas en el perímetro de la instalación a modo de proteger el, el tanque de almacenamiento. También vamos a tener los sellos impermeables en juntas y unidades de instalaciones en equipos y estructuras, así también como en fisuras o fracturas cuando se lleguen a presentar en el tanque de almacenamiento o en los tanques elevados. También vamos a tener que con la tela de tipo mosquitero se van a proteger los diferentes dispositivos de ventilación de cualquier estructura que contenga o almacene agua, ya sean las rejillas, tubos u otros ductos que contengan nuestro tanque elevado. También tenemos que los tanques y cárcamos para abastecer agua directamente a la red de distribución, estos deben de estar cubiertos y contar con los siguientes dispositivos, como tenemos los siguientes, como los ductos de ventilación en forma de codo invertido, esto a modo de que tenga respiración nuestro tanque de almacenamiento o nuestro tanque elevado. También debemos tener registros de acceso. Esto quiere decir que son puertas de acceso para poder obviamente entrar al tanque de almacenamiento. Tubos para desfogue. Esto pues van a ser para llevar a cabo la conducción del agua. Y también debe de tener una pendiente mínima de 1%, tanto en la cubierta como en el piso y caja colectora de los sedimentos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el control sanitario y las medidas preventivas. Tenemos que no deben de construirse obras de captación en fuentes de abastecimiento cuyas cargas de contaminantes, debido a su magnitud y peligrosidad, pongan en riesgo la salud humana, como mencionamos anteriormente, por ejemplo, para evitar enfermedades gastrointestinales. También tenemos que cuando se presenten interrupciones prolongadas del servicio debido a fallas que lleguen a ocurrir, estas se deben de reforzar la desinfección durante las 6 horas posteriores. Esto de tal manera que se garantice la existencia de cloro residual libre de 1.0 a 1.5 miligramos sobre litro.
También tenemos otras medidas preventivas, como son las acciones de limpieza, drenado y desinfección y determinación de cloro residual libre. Esto se deben de registrar en una bitácora y estar disponibles cuando la autoridad sanitaria competente lo requiera, y como por ejemplo en caso de alguna tipo inspección sanitaria. También tenemos la evaluación de las condiciones sanitarias de las instalaciones de los diferentes sistemas de abastecimiento de agua, que son para uso y consumo humano, las cuales las va a efectuar la autoridad sanitaria competente mediante las visitas de verificación sanitaria. Como por ejemplo tenemos la imagen, la cual nos representa las diferentes inspecciones sanitarias y de limpieza que va a realizar la autoridad competente. Y por último tenemos las observaciones de la norma. Esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional de México para los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento públicos y privados o de cualquier persona física o moral, las cuales pues tienen a cargo de distribuir agua para uso y consumo humano exclusivamente. También tenemos que la vigilancia del cumplimiento de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los diferentes gobiernos y de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia. Esto va a ser en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. Como referencia tenemos pues a la Secretaría de Salud y a la CONAGUA. Y bueno, esto sería todo de mi parte y gracias por su atención.